todas y a todos, estimados colegas. En nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión virtual mensual sobre el tema de COVID-19. Como todos ustedes saben, dentro de las distintas circunstancias que hemos estado enfrentando frecuentemente con la pandemia, una de ellas que está tomando mucha relevancia para todos nosotros es lo relacionado a las variantes del virus SARS-CoV-2. Bajo esa circunstancia, tenemos el agrado de presentar a la doctora Selene Zárate Guerra, que amablemente aceptó la invitación para estar con nosotros. La doctora Guerra realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo el doctorado de Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y posteriormente realizó 2 estancias postdoctorales, la primera de ellas en el Colegio Médico de Ohio y la segunda de ellas en la Universidad de California, en San Diego. La doctora pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es además socia fundadora de la Sociedad Mexicana de Virología. Actualmente, la doctora está trabajando como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y su investigación se centra principalmente en estudios de mecanismo de evolución y dinámica de virus, como el virus de la influenza, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B, el virus del dengue, del Zika y, por supuesto, en este momento, el SARS-CoV-2. Entonces, doctora, en nombre de la asociación le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos mucho su participación y le paso a los controles. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Listo, doctora. Sí, el video me dice que no lo puedo compartir, pero permítanme un momento. Listo, me parece que ya puede, doctora. A ver, déjame ver si ya. Ya, de acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Vega por la invitación y a todos ustedes por asistir a esta charla. Quisiera, bueno, pues comenzar hablando un poco de lo que son las variantes de SARS, un poco de dónde vienen, por qué nos interesa conocerlas, estudiarlas, saber cómo se distribuyen y un poco lo que sabemos sobre todo de las variantes más importantes en cuanto a sus características que nos preocupan, ¿no? Que son la transmisibilidad y sobre todo el efecto que podrían tener en las vacunas. Entonces, bueno, para comenzar, el virus SARS-CoV-2, como ustedes ya sabrán, es un virus de RNA y como todos los virus de RNA tiene una capacidad de acumular cambios bastante rápida, ¿no? Son virus que acumulan mutaciones de manera muy rápida y del mismo proceso, digamos, que ocurre en todas las entidades biológicas, donde la variabilidad aparece a partir de la aparición de mutaciones o de inserciones o de lesiones en el genoma. Lo mismo va a ocurrir con los virus, ¿no? Y en este caso, aquí tomé esta figura de una revisión sobre las cuasiespecies virales, donde se enfoca principalmente en el hecho de que tenemos de lo que ocurre posterior a un evento zoonótico, es decir, de un evento en donde un virus es transmitido a partir de un animal hacia los humanos.
Y lo que esperamos en estos casos es que siempre ocurra entonces un proceso de adaptación al nuevo hospedero. En este caso, el nuevo hospedero pues son los seres humanos. Y conforme este virus que originalmente se encontraba en algún animal, que bueno, en el caso del SARS-CoV-2 aún no se ha logrado determinar cuál era ese hospedero animal original. Algunas de las variaciones que estaban presentes, estos diferentes simbolitos representan esas variaciones que había en este virus, van a ser transmitidas a uno o unas cuantas personas en un inicio. Y esa transmisión sucesiva lo que nos va a llevar lo que va a dar lugar es que algunos cambios van a aparecer en el genoma que le vayan a ayudar a adaptarse mejor a este nuevo hospedero y que entonces se van a volver cada vez más comunes, ¿no? Y entonces el virus empieza a separar del virus original. Y bueno, justamente estamos viendo un poco este proceso de evolución y adaptación prácticamente en tiempo real, ¿no? La información que tenemos es un caso único, ¿no? Nunca habíamos tenido tanta información de cómo ha ocurrido este proceso y uno de los grandes retos ahorita es pues justamente entender toda esta variabilidad, qué significa tanto para la parte clínica como para la parte epidemiológica, ¿no? La transmisibilidad de este virus. Entonces, lo que esperaríamos, como cualquier proceso evolutivo normal, es que la mayoría de todos estos cambios no tuvieran realmente ningún efecto en el virus, ¿no? Y sin embargo, debido a que ha infectado a millones de personas alrededor de todo el mundo, algunos de estos cambios que ocurren por azar, pues sí le van a conferir algunas ventajas al virus, ¿no? Y entonces, más o menos, desde muy principio de la pandemia, desde por ahí de marzo, abril, se empezó a hablar de las primeras variantes del virus. Y se vio la necesidad de hacer una clasificación de estos virus o variantes o linajes que estaban circulando. Y entonces, una de los consensos que surgió más o menos a septiembre y octubre del año pasado fue crear un sistema de clasificación del virus en linajes. Y estos linajes tendrían que tener no solamente mutaciones y cambios, sino una significancia en principio epidemiológica. Es decir, que fuera un virus que hubiera sido introducido a una nueva área geográfica y que después se hubiera sido transmitiendo, o bien que estuviera creciendo mucho más rápido comparado con otros linajes en esa región, o que hubiera cambios fenotípicos claros en transmisibilidad, en virulencia, o bien que pudieran ser predichos de los datos experimentales de laboratorio, o que tuvieran varias mutaciones de interés, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a distinguir a estos virus que corresponden a esas características como que todos pertenecen al mismo linaje. Y hasta ahorita, en este sistema de clasificación tenemos alrededor de 1.500 linajes identificados. No todos los linajes, desde luego, están en todo el mundo y no todos tienen la misma importancia. Pero esto nos sirve mucho porque esto a lo que le llamamos vigilancia genómica, lo que nos permite es saber cuáles de estos linajes están activos, en qué zonas y si hay unos linajes que están creciendo desproporcionadamente con otros y por lo tanto son de nuestro interés analizar más, ¿no? Y entonces se hacen estos tipos de análisis para saber exactamente en el momento presente cuáles son los linajes que pudieran estar contribuyendo a un mayor número de casos o que pudieran tener propiedades especiales y cuáles son los linajes que ya no circulan más y que incluso ya se han extinguido, ¿no? Entonces, esa es un poco como comenzó toda esta idea de clasificar los linajes y ver las diferencias entre ellos. Y esta clasificación, pues lo que ha permitido es ir viendo estas relaciones entre los linajes, ¿no? Y entonces,
Es un sistema un poco complicado, ¿no? Porque entonces vamos a tener a los linajes B11, pero después vamos a tener a los linajes B12 y luego vamos a tener a los linajes B1135 y entonces se vuelve un poco complicado poder hacer esta clasificación. Sin embargo, este modelo sistemático pues nos ha permitido distinguirlos entre ellos. Y la Organización Mundial de la Salud propuso para aquellas variantes que son de especial interés tener una nomenclatura pues un poco más amigable. Pero bueno, todo este trabajo pues proviene de un esfuerzo de vigilancia mundial y de poder identificar precisamente con estas metodologías pues cuáles son aquellos virus en los que queremos poner nuestro interés. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, a partir de los primeros meses de 2021, varias de estos linajes los consideró variantes de preocupación, ¿no? Y una variante de preocupación, OVOC, por las siglas en inglés, se define como aquella variante que está asociada ya sea con un aumento en virulencia o en cómo cambia la presentación clínica de la enfermedad, o bien que haya un aumento en la tasa de transmisibilidad o cambios en la epidemiología, es decir, la asociación con un aumento importante en el número de casos de cierto país, o bien que implique que hay una disminución en las medidas, en qué tan efectivas son las medidas que tenemos, ya sea las pruebas diagnósticas, las vacunas, los tratamientos, o bien las medidas, por ejemplo, de distanciamiento social, uso de cubrebocas, etc. Y hasta el momento tenemos 4 variantes de preocupación que han sido designadas por la Organización Mundial de la Salud. Están designadas con letras griegas, alfa, beta, gamma y delta, que son las que pues hemos estado escuchando últimamente. En nuestro país tenemos presencia de las 4, aunque la beta casi no la hemos observado y muy probablemente se trata de introducciones por turismo que después ya no dieron lugar a un gran número de casos locales, ¿no? Entonces, la variante alfa, para los que han estado haciendo un seguimiento desde antes de que se diera esta designación, es la variante designada como B117 y que se originó en septiembre del año pasado en el Reino Unido y que fue responsable, digamos, de gran parte de la segunda ola en el Reino Unido y en parte de Europa. A nuestro país empezó a llegar igual a finales del año pasado, en diciembre, pero en realidad el número de casos no creció significativamente hasta los últimos meses. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Y además, para mayor preocupación, algunos de estos secuencias de alfa se asocian con mutaciones adicionales que las hace de mayor preocupación. Bueno, la beta es la que se originó en Sudáfrica, es la designada originalmente como B.1.351, pero ya tenemos otros 2 sublinajes de esta variante que también se consideran preocupación, que es el .2 y el .3. La gamma es la variante P1 y sus sublinajes P.1.1 y P.1.2, y que se describió, se detectó por primera vez en Brasil en el mes de noviembre del año pasado, y la última variante de preocupación que ha sido clasificada como tal apenas el pasado mes de abril, es la Delta, que es la llamada variante B.1.617.2, de la cual ya hay 3 sublinajes circulando, sobre todo en Europa y algunos en Estados Unidos, y donde en particular el linaje AY2 es lo que en algunos medios llaman el linaje Delta Plus o la variante Delta Plus, ¿no? Pero en general comparten muchas de las características, ¿no? Son simplemente sublinajes de del original, ¿no? Y ese se detectó por primera vez en la India en octubre del año pasado. Sin embargo, no se clasificó como tal ni
se consideró de interés hasta que hubo un gran pico de casos en la India y posteriormente se asoció con esta variante, ¿no? En realidad no había circulado mucho hasta que ocurrió este brote. Ahora, ¿por qué son consideradas de preocupación? ¿No? Bueno, perdón, antes de eso, hay otras variantes que también seguimos, que siempre estamos monitoreando, que son unas variantes que se consideran de interés o voice. Esas variantes de interés en general se consideran cuando tienen alguno de los cambios fenotípicos contra la cepa de referencia, pero sobre todo si tienen mutaciones que se han visto en otras cepas que podrían cambiar su fenotipo, ¿no? Es decir, si comparten alguna mutación con una variante de preocupación, entonces se considera que hay que monitorearla para ver qué tanto realmente tiene características que la hagan más transmisible o más patogénica o que puede escapar a las vacunas. Y también estos cambios fenotípicos normalmente se identifican a procesos de transmisión comunitaria en varios países o a aumentos en la prevalencia relativa en esos países, ¿no? Y hay 4 variantes de interés hasta el momento. Son igual con letras griegas, eta, iota, kappa, lambda. Hay otras variantes que se monitorean. De hecho, había hasta hace un mes, eran 7 variantes de interés, sin embargo, 3 de ellas ya la OMS consideró que pues realmente no tienen características que las hagan, que permita que se tengan en esta categoría y han sido removidas de la lista, ¿no? Pero esto es un proceso muy dinámico, está siendo monitoreado de manera muy cercana. Y de estas, la ETA y la IOTA se encuentran sobre todo en el norte del país, aunque no han causado muchos casos, aparecen y desaparecen. Y la lambda es una variante que recientemente se ha empezado a detectar en el sureste del país, ¿no? Todas estas gráficas de cómo se han modificado los virus que circulan en nuestro país se las voy a mostrar un poco más adelante. Pero primero quería nada más enfatizar un par de cosas de las variantes de preocupación. Una es que se ha demostrado un aumento en la transmisibilidad especial y sobre todo en la tasa de ataque secundario, ¿no? En el contexto, sobre todo de contacto cercano de miembros de la misma familia o que viven en la misma casa, es más probable que el virus se transfiera a partir del primer caso. En los casos de la variante alfa y de la variante delta, eso ya se ha visto en diferentes países. Pero en general estas variantes todas comparten que aumenta su transmisibilidad, algunas más que otras, y en especial eso se ha visto que en el caso de la delta, el aumento es todavía más marcado. No parece haber, tanto para la alfa como para la delta, parece que va a haber un aumento en el riesgo de hospitalización, pero estos son reportes realmente de un número limitado de pacientes en algunos países, entonces no están como los datos completos como para saber si realmente este aumento en el riesgo de hospitalización es importante. Es un aumento de un OR, pues, alrededor de 1.3 en ambos casos, pero bueno, requiere todavía ser confirmado con grupos de pacientes más grandes. Ahora, donde sí vemos diferencias en estas variantes es en el riesgo de reinfección. La alfa no tiene un riesgo de reinfección más grande que las variantes que no son consideradas de preocupación, pero debido a que tanto la beta, la gamma y la delta tienden a no ser neutralizadas igual, es decir, tienden a escapar del reconocimiento de anticuerpos, se espera que tengan un aumento en el riesgo de reinfección. Y en general no hay ningún impacto en el diagnóstico, excepto por una de las sondas de PCR que falla en la alfa. Sin embargo, si se está usando el kit completo de las
de detectar con 3 ondas o al menos con 2, se debe de seguir detectando, ¿no? Entonces, en general, quizá aquí de esta parte, lo más problemático es el hecho de que haya un aumento en la transmisibilidad y por lo tanto, pues, el número de casos en una región donde predomina alguna de estas variantes, pues evidentemente hay un riesgo de que aumente muy rápidamente. Y este es un resultado reciente de un estudio que se hizo sobre la transmisibilidad y tomando datos de muchos países y determinando el cambio en R, ¿no? en el número de reproducción, comparado, digamos, con lo que sería el virus original. Para algunas variantes de interés, bueno, la Z y la epsilon son variantes que ya no se consideran de interés, ¿no? Pero que en algún momento estaban en esa categoría, donde realmente no tienen mucho aumento, pero aquí vemos las variantes de preocupación, ¿no? La alfa, que fue la primera en la que se reportó este aumento en transmisión, que es un poco más elevado, igual que la gamma, pero si ustedes ven aquí en el caso de la variante delta, pues sí hay un aumento muy grande, ¿no? Los aumentos de alfa, de beta, se consideraban de ser de alrededor entre el 30 y el 40%. En el caso de la delta, pues parece que es un aumento del 100%, ¿no? Entonces, eso, bueno, nos habla de que pues es un virus que se transmite más fácilmente. No sabemos exactamente muy bien por qué, pero se ha reportado que los pacientes pueden tener aumento en la carga viral, ¿no? Entonces, eso podría ser que estuvieran expulsando un mayor número de partículas virales y eso favoreciera que las personas que están en contacto cercano se infectaran. Y también hay una relación en que el número de días en que los pacientes tienen cargas virales altas es más largo. Entonces, eso también podría ser un factor contribuyente a este aumento en la transmisibilidad. Les voy a hablar, no los quiero agobiar mucho con estos datos de las mutaciones, etcétera, de cada una de estas variantes de preocupación. Esta es la variante alfa. Les muestro aquí abajo el genoma y esas son las mutaciones que cambian de aminoácido, ¿no? Entonces, este es todo el genoma del virus y nada más, en general todos nos enfocamos a lo que sería S, que es la proteína de espícula que se une con el receptor y tiene pues varios cambios no sinónimos. Algunos de ellos están, ninguno de ellos está directamente involucrado en interacción con el receptor, pero sí hay un cambio importante que está asociado con la unión al receptor. Entonces, pensamos que una de las razones por las que alfa es más transmisible es porque se une más fuerte al receptor y entonces infecta más fácilmente. Y hay otros cambios que dentro de ese que apuntarían a que eso es, que el mecanismo de aumento de transmisibilidad tiene que ver con una mejor interacción con el receptor. Sin embargo, muy pronto se vio que el suero de pacientes que habían sido infectados con el virus original realmente seguían reconociendo y neutralizando a el virus alfa, ¿no? Entonces, no hubo mucha diferencia en estos cambios en neutralización. Se han hecho muchos experimentos, no les voy a poner todos, ¿no? Se han hecho muchos experimentos en el laboratorio y no se ve que haya una pérdida de sitios antigénicos, de sitios que son reconocidos por los anticuerpos. Y esto contrastó muy rápidamente con la variante beta. No, beta es la variante que primero fue detectada en Sudáfrica, que comparte algunas mutaciones con alfa, pero tiene otras diferentes, y se vio muy rápidamente que disminuía la neutralización de los anticuerpos, ¿no? Y bueno, esta disminución es muy importante, ¿no? Esta es una escala logarítmica de los ciclos de neutralización y como ven, caen rápidamente. Es con diferentes suero de diferentes pacientes
Y lo que se vio es que estas 3 mutaciones, o sea, hay 3 cambios que se han involucrados en esto. Y muy poco después de que empezaron a salir estos reportes de beta, salió el reporte de la variante gamma. Y la variante gamma comparte con beta estos cambios, ¿no? Entonces, pues lo que se esperaba es que se comportara muy parecido. Y en efecto, se ve, gamma comparte esos cambios, pero tiene muchísimos cambios en ese, ¿no? Estas variantes, conforme van surgiendo, pues parece que acumulan cada vez más y más cambios. Y sabemos que gamma, que fue la variante que primero se describió en Brasil, también tenía una resistencia a la neutralización. Y por último, Delta también tiene varios cambios, pero tiene cambios que son diferentes de las otras variantes. Y sin embargo, lo que se ha visto es que hay también una pérdida en la actividad de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, esta es quizá una de las cosas que comparten 3 de las variantes de preocupación, que son beta, gamma y delta, es esta pérdida en la capacidad de neutralización de los utilizando como referencia tanto suero de los individuos que habían convalecientes, ¿no? Que se infectaron con el virus original, como de individuos vacunados con diferentes vacunas, aunque por mucho Pfizer, Moderna, AstraZeneca son en las que se han hecho más ensayos, más experimentos. Y aquí nada más les pongo delta, es esta que es azul clarito, aquí está beta, aquí está una de las variantes de interés, que es lambda, y esta es alfa, que como verán aquí, esta es una alfa que tiene una mutación adicional, y entonces esta alfa con la mutación adicional, pues también tiene un efecto, una pérdida en la neutralización, ¿no? Esta alfa circula ya desde hace varios meses en el Reino Unido y es pues de mayor preocupación porque es una alfa con una mutación adicional que además de tener las propiedades de transmisibilidad, tiene esta pérdida en el reconocimiento por parte de los anticuerpos neutralizantes. Ahora, ¿qué es la eficacia de las vacunas frente a las variantes? Aquí hay mucha información, vamos a ir poco a poco. En general, digamos que una de las cosas que sabemos es que aunque las diferentes vacunas para las cuales se han hecho estudios se pierde alguna protección, algún grado de protección contra la infección, se mantiene en todos los casos la protección contra la enfermedad severa. No, esto en alfa se mantiene la protección en general contra casos graves y casos leves. En beta y en delta sabemos que hay una pérdida, dependiendo de la vacuna que tengan esa pérdida, eso varía. Hay una pérdida de la protección contra enfermedad o infección o enfermedad leve, pero se mantiene la protección contra la infección severa. Y en gamma suponemos que es similar, pero en realidad hay muy poca información, hay realmente pocos estudios con gamma. Y bueno, esto pues tiene que ver también en dónde circulan las variantes, pues cuántos recursos hay para hacer estos estudios. Ahora, en el caso de enfermedad severa, en general contra alfa se mantiene para Moderna, para Pfizer, que son las vacunas que se han estudiado más. Esa protección para AstraZeneca parecería que disminuye un poco, disminuye entre el 10 y el 20%. En el caso de enfermedad severa para beta, tenemos datos de Janssen y datos de Pfizer, y en esos casos se mantiene la protección. Para gamma no tenemos datos, desafortunadamente, y para delta sabemos que AstraZeneca y Pfizer mantienen la protección, ¿no? Entonces aquí, digamos que contra enfermedad severa solo se ha reportado una ligera disminución en la eficacia contra enfermedad severa en el caso de AstraZeneca, pero es una disminución entre el 10 y el 20%.
Ahora, contra enfermedad sintomática, en estos casos sí vamos a tener algunos, pues algunos puntos un poco de preocupación. Una de las cosas que contra alfa, AstraZeneca y Novavax muestran una disminución en la protección, pero en particular AstraZeneca y Novavax realmente disminuye en 30% la protección que ofrecen contra la variante beta. En el caso de AstraZeneca en particular, hay un estudio de Sudáfrica, aunque el número de casos es muy, muy pequeño, donde se retiene una eficacia de alrededor del 30%, que es realmente muy poco. Tenemos algunos datos de Sinovac de Brasil sobre que hay una disminución más o menos pequeña contra enfermedad sintomática y que está muy relacionada con el grupo de edad. Y para el caso de Delta, los datos indican que tanto Pfizer como Covaxin disminuye entre un 10 y 20% la protección, y para AstraZeneca es entre un 20 y 30%, ¿no? La disminución es todavía más importante. Y bueno, contra la infección en general, ¿no? Ya no separando un poco esto de enfermedad sintomática o severa, sino simplemente infección, pues lo que tenemos es que en general se mantiene la protección. No tenemos muchos datos, tenemos datos sobre todo para Pfizer y algunos para AstraZeneca y Moderna, y sabemos que hay una disminución, pero es de alrededor del 10%, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esta disminución? Y la evidencia es que está dada por una pérdida en la neutralización, ¿no? En general, todas las vacunas, o sea, contra la alfa no es muy claro, contra alfa hay una pérdida en la neutralización para Janssen, para Pfizer, para Sinovac, y una pérdida más grande para AstraZeneca, pero vacunas como Sputnik o como Novavax no tienen cambios, pero eso es un poco lo que esperábamos, ¿no? Sabemos que pacientes convalecientes, el suero de estos pacientes sigue neutralizando Pfizer, sigue neutralizando alfa. Entonces, en general, tenemos protección contra alfa de neutralización, aunque una ligera disminución en la actividad neutralizante. Sin embargo, contra beta, por ejemplo, tenemos pérdidas importantes en neutralización de Moderna, de Pfizer, de Sinovac, y más grandes de Janssen y de AstraZeneca y de Novavax. Para gamma, de nuevo, los datos son todavía más reducidos, pero sabemos que hay una disminución en la neutralización con Pfizer, con Sinovac, contra AstraZeneca y Janssen y Moderna, que son las que se han probado. Y para Delta lo que hemos visto es que hay una disminución en la capacidad de neutralización de estos sueros de convalecientes, de Pfizer, de Sinovac, de Moderna, no, prácticamente de todas las vacunas hay una disminución, aunque varía el nivel de pérdida de neutralización con la vacuna. Entonces, aunque estas pérdidas de neutralización son como muy claras, las vacunas siguen protegiendo contra enfermedad grave, ¿no? Entonces, la razón por la que esto se cree que está en la respuesta celular, ¿no? Que aunque estas variantes son capaces de escapar de la neutralización, no escapan de la inmunidad celular, ¿no? Y entonces esta inmunidad celular es la que rescata de alguna manera a estos pacientes para que, aunque tengan una enfermedad sintomática, no desarrollen una enfermedad severa. Y bueno, esos es algunos de los primeros artículos que están justamente viendo esto, ¿no? El hecho de que hay o sea, se mantiene la protección, tanto en este caso es alfa y este es beta, se mantiene la respuesta celular, ¿no? La respuesta del linfocito CD8 se mantiene y se piensa que la inducción de esta respuesta celular es muy importante para que las vacunas, a pesar de que haya estas variantes circulando,
no pierdan completamente su efectividad. Ahora les quiero mostrar unos datos que a lo mejor les parecen más interesantes, que son datos ya de pacientes, ¿no? Ya no son estos experimentos en el laboratorio con sueros de convalecientes, o no son estos experimentos de neutralización, ¿no? Este es un primer análisis que se hizo en donde lo que se ve en la última columna es ya cómo funcionan estas vacunas en cuanto a eficacia contra la variante, en este caso es la variante beta, ¿no? Que es la variante de Sudáfrica. Entonces, sabemos que, por ejemplo, Johnson & Johnson se pierde eficacia contra la presentación clínica, que era del 66% y ahora es de 57%, pero se mantiene contra la enfermedad grave, que era de 85% y sigue siendo igual. Este es el único, en este reporte, es realmente el único caso para la Janssen que hacen esta distinción. La otra es simplemente protección contra infección. Y lo que les decía, ¿no? AstraZeneca, lo que tenemos es que de una eficacia del 67% pasa a un 22% contra enfermedad sintomática. Entonces se pierde una gran parte de la protección. Y en el caso de Novavax también pasa de 89% a 49%, ¿no? Entonces, beta por un tiempo fue una de las variantes que más preocupó por estos números, ¿no? Sin embargo, beta no ha sido tan exitosa en esparcirse por todo el mundo como otras variantes. Esos son unos datos de Qatar, también son muy interesantes. En individuos infectados con bueno, todo es con Pfizer. Entonces, individuos infectados con alfa, la eficacia, digamos, la efectividad de la vacuna después de 14 días de la segunda dosis es del 89%, entonces sí hay una disminución contra el 95% que ellos reportan, pero sigue siendo bastante alta. Sin embargo, contra beta es del 75%. Y eso es contra la infección. Sin embargo, las buenas noticias es que contra la enfermedad crítica, o muerte, la protección sigue siendo del 100%, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, ¿no? El mensaje es un poco esto de que sí va a haber casos con estas variantes. Sin embargo, esperemos que no haya un aumento en las hospitalizaciones y en las muertes, como se ha visto en las olas anteriores. Y este es un artículo muy reciente de Delta. En particular, es un artículo que ven simplemente Pfizer y AstraZeneca, que está de Chadox. Y lo que sabemos es que hay una disminución en la efectividad de esta vacuna, de cualquier vacuna, ¿no? De simplemente individuos vacunados. La efectividad es del 79%, para Pfizer en particular es del 88%, que es una disminución pequeña con respecto a la efectividad reportada del 95%, y para AstraZeneca pues es una efectividad del 67%, ¿no? Entonces, en general, lo que tenemos es que siguen siendo protectivas, ¿no? Incluso contra esta nueva variante Delta, que, bueno, por el tiempo que se lleva caracterizando, en realidad no tenemos tanta información como, por ejemplo, para la variante alfa. Ahora, quisiera terminar nada más hablando un poco de un trabajo que estamos haciendo dentro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, que básicamente nuestra idea es hacer, tener muestras de el mayor número posible de estados del país y secuenciarlas para ver cómo se va modificando el perfil de variantes en nuestro país, ¿no? Y entonces, en este consorcio participan varias instituciones del país, UNAM, el CIMESTAB, el INER, y a partir de muestras que se reciben sobre todo a partir del IMSS,
se determina el genoma y se determina la variante que se encuentra ahí, ¿no? Y esos reportes, bueno, engloban datos tanto de los genomas reportados por el consorcio, que es como una tercera parte de todos los genomas reportados de México, y los genomas reportados por otras instituciones como el INDRE y el INMEGEN. Y entonces aquí les muestro estas gráficas. Ese es el país en general, ¿no? El país completo. Y lo que tenemos es, nada más les muestro la parte de abril a julio. En abril todavía dominaba este linaje, que es el linaje B.1.1.519. Ese es el linaje que estuvo asociado a la segunda ola, a las infecciones que empezaron desde noviembre, diciembre, enero, ¿no? La gran mayoría de las secuencias reportadas en el país pertenecían a este linaje. Y como verán, este linaje está siendo desplazado por estas variantes de preocupación, ¿no? La primera variante de preocupación que entró en este país fue alfa, ¿no? Y que alcanzó más o menos el pico, ¿no? de frecuencia de alfa, pues fue por ahí de junio. También entró la variante gamma, que se originó en Brasil y que también pues predominó más o menos, tuvo su pico también por ahí de finales de junio. Sin embargo, en el último mes y medio, hemos estado viendo y se ve muy claramente que ya la gran mayoría de las secuencias que tenemos disponibles de México pertenecen a Delta. Y esto coincide con curvas que se han visto en otros países, ¿no? Donde la introducción de Delta rápidamente desplaza a todos los demás linajes y bueno, creemos que tiene mucho que ver con este aumento en la eficiencia de transmisión, ¿no? Aquí están puestos los demás linajes, ¿no? Que están aquí, que son linajes de preocupación y de interés en general. Pero sí es pues muy importante, ¿no? Poder ver esto y saber un poco que ¿no? Este aumento en la transmisión de Delta, pues nos habla de que podemos tener estas curvas de casos que crecen rápidamente. Y bueno, una de las cosas que hemos observado es que esto se modifica dependiendo de en qué parte del país pongamos nuestra lupa. Y lo que sí lo que no podemos hacer es hacerlo, aunque quisiéramos, ¿no? Estado por estado, porque es muy irregular, ¿no? El número de secuencias disponibles. Hay estados donde tenemos muy poquitas y no podemos ver nada. Y entonces hemos dividido el país en varias regiones. Y aquí tenemos lo que sería el norte, donde vemos que también en particular el noroeste, o sea, Baja California Norte, Sur, Durango, Chiapas, esta zona, Sonora y Sinaloa, donde la delta ha estado aumentando. La alfa se ha mantenido más o menos igual, pero por ejemplo en la noreste, ¿no? Que es Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, realmente la alfa sigue siendo predominante, ¿no? Aunque tenemos por ahí unas introducciones importantes de delta y gamma se ha mantenido. En el occidente, muy recientemente delta ha aumentado, pero tenemos también aquí una presencia, digamos, de las tres variantes, y pasa un poco con la región centro-norte, un poco lo mismo, ¿no? Aquí están puestos el número de secuencias disponibles para este análisis para cada una de estas regiones. En la región quizá en la que delta aumenta de manera más rápida y donde ha predominado más en el centro-sur del país, sobre en los cercanos, pero en el sur vemos cosas diferentes. Por ejemplo, en el sureste, gamma es una de las más predominantes. Se ve que hay una introducción de delta y empieza a subir este linaje, que es el linaje lambda, que es un linaje que no es considerado preocupación, sin embargo es un linaje
que se originó en Sudamérica y que ha causado algunos brotes en países de Sudamérica, ¿no? En Colombia y en Perú principalmente, ¿no? Y entonces vemos, ¿no?, que hay un aumento del lambda, y en la región sur también vemos la detección de lambda que no se ve en el norte, ¿no? Y en la región sur, por ejemplo, el linaje original, que en algunos medios de pronto de ahí lo bautizaron como el linaje mexicano, este linaje que causó la segunda ola en nuestro país, pues sigue siendo muy importante en el sur, ¿no?, aunque ha sido desplazado en otros países. Y esto pues muy probablemente tiene que ver con una dinámica de movimiento humano, el flujo de turismo, el flujo de personas en las fronteras, ¿no? Pero bueno, hemos visto que hay, que de todos modos en prácticamente todas las regiones del país, las variantes de interés, pues ya forman la mayoría de los virus que circulan en estas regiones, y bueno, por lo tanto, pues tenemos que ver cómo no, las vacunas, en particular vacunas que se han puesto en México, que todavía no han sido analizadas en cuanto a cuál es el cambio de su eficacia contra las variantes, pues tendríamos que poder tener estos análisis disponibles para saber pues cómo va a ir modificándose esta epidemia. Y ya nada más a manera de conclusión, bueno, pues recordar que algunas de las VOX disminuyen la eficacia, la eficiencia de neutralización, ¿no? Y entonces esto pues habla de un escape y una disminución en la eficacia de algunas de las vacunas. Sin embargo, todas las vacunas protegen contra enfermedad grave contra las VOX que se han caracterizado hasta ahora, ¿no? La respuesta celular parece ser la clave en la protección contra estas VOX, ¿no? Por lo tanto, se tiene que evaluar las vacunas en ambos sentidos, ¿no? No solamente cuánto producen de anticuerpos, sino cómo están induciendo esta respuesta celular. Y lo que sabemos es que estas variantes que aparecieron por todas las partes del mundo, muchas comparten las mismas mutaciones, y estas mutaciones aparecieron de manera separada. Y esto un poco lo que nos dice es que mientras más casos haya en el mundo, más capacidad va a tener este virus de evolucionar y más variantes van a surgir, ¿no? Entonces, la posibilidad de que aparezca un nuevo linaje que adquiera estas mutaciones, pues no es pequeño, ¿no? Ya ha ocurrido, ¿no?, por lo menos en estas 4 veces, y varias de las variantes de interés que no son clasificadas de preocupación también tienen esas mutaciones, ¿no? Entonces, pues sí creemos que es muy importante que se controle la transmisión del virus para evitar variantes y que algunas de ellas tengan todavía propiedades menos deseables. Y bueno, las VOX, pues ya para este momento han reemplazado casi todas las variantes que circulaban en nuestro país, y entonces pues tendríamos que evaluar el escape que puedan tener estas variantes de las vacunas que se están aplicando en nuestro país. Y terminaría con esto, no sin antes agradecerles por su atención. Gracias, doctora, por su interesante charla. Tenemos tiempo para algunas preguntas que nos están llegando. La primera de ellas es, ¿considera usted que la tercera ola tendrá menos mortalidad que la segunda, tomando en cuenta el porcentaje de personas vacunadas? Sí, eso es lo que estamos esperando, que haya, sobre todo, ya está viendo unas personas hospitalizadas, ¿no? Entonces, ya las personas que están siendo hospitalizadas estarían como entre los 40 y los quizás 55 años, ¿no? 60 años, pero esto va a ser va a depender mucho en cada región del país, dependiendo de qué tan rápido esté avanzando la campaña de vacunación, ¿no? Que en la Ciudad de México va más rápido, y en Baja California Norte va más rápido que el resto del país, ¿no? Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿considera usted que por historia natural del virus pueda llegar a haber alguna variante que sea menos
patógena? Sí lo puede haber. Ahora, normalmente no hay toda una teoría sobre que la evolución de los patógenos tienden a evolucionar hacia menos patogenicidad. Sin embargo, en realidad, este virus, digamos, la tasa de letalidad es de alrededor del 1 o 2%, dependiendo de dónde se mide. Entonces, de por sí es bajo, ¿no? O sea, en realidad lo que se esperaría es que fuera un virus, digamos, la única manera en que podríamos tener un virus que se transmitiera menos o que fuera menos patogénico sería que se rompieran estas cadenas de transmisión, ¿no? O sea, hasta que pasemos de este periodo pandémico, epidémico a un periodo endémico, realmente podríamos ver entonces qué tipo de variantes circulan. Porque ahorita las variantes más transmisibles son las que tienen la ventaja porque pues le estamos dando permiso al virus de transmitirse en todo el mundo a niveles muy altos, ¿no? Entonces realmente ahorita la competencia siempre la va a ganar el más transmisible. Gracias, doctora. Otra pregunta que yo creo que va un poquitito de la mano con la cuestión de la vacunación es, ¿por qué cree usted que hay menos publicaciones para evaluar la eficacia de vacunas como la de Sputnik 5? Pues tiene que ver un poco en dónde se están aplicando, ¿no? O sea, Pfizer, por ejemplo, que pues es aplicada en Estados Unidos, ¿no? Igual que Moderna, hay muchas publicaciones relacionadas con ellas, y también, por ejemplo, AstraZeneca, ¿no? Que hay muchas, que se está aplicando en muchos países europeos, ¿no? Entonces, yo creo que son las dos cosas. Una es qué vacunas se están aplicando más, qué países están vacunando primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, esos países tienen un avance en vacunación mayor. A lo mejor los países que están vacunando con Sputnik tienen todavía un avance muy lento en la vacunación y todavía no pueden ver estos efectos. Entonces yo creo que son las dos cosas, los recursos para hacer investigación y qué tan rápido se está avanzando en la vacunación en los diferentes países. Gracias, doctora. Otra pregunta de la que nos acaba de llegar es, ¿a partir de qué mes se presentó la variante alfa en México? En México, los primeros casos de alfa, las primeras secuencias de alfa se detectaron en diciembre. Sin embargo, es hasta marzo, abril que realmente empieza a aumentar la frecuencia, ¿no? Muy probablemente eran casos importados, ¿no? De alguien que se fue de vacaciones o alguien que vino de vacaciones y la trajo y hubo un pequeño brote, pero realmente el inicio de ver muchas secuencias de alfa ha de haber sido, sí, en marzo o abril. Gracias, doctora. Otra pregunta más. ¿Sería posible solicitar una secuenciación en personas, en secuenciación del virus, evidentemente, en personas que tienen una presentación atípica o en personas que tienen un esquema de vacunación completo? Sí, desde luego, ¿no? O sea, si hay pacientes como de interés particular, se puede pedir o sea, se puede pedir una secuenciación. Hay algunos servicios de secuenciación que se hacen a particulares a partir como de pruebas diagnósticas. No, en principio el INDRE estaba tomando especial interés de secuenciar casos en personas vacunadas. En realidad, nosotros como el consorcio, nuestras muestras vienen del IMSS y sí tratamos de cubrir esa parte, sin embargo, no tenemos muchos pacientes con esas características, ¿no? Entonces todavía no podemos hacer estadísticas para saber si hay alguna variante de la que haya más, más casos, ¿no? O sea, alguna vacuna que esté protegiendo menos, esos datos no los tenemos. Pero sí se podría hacer algo dirigido, ¿no? En el caso de que pues hubiera, ¿no? El interés de secuenciar unas muestras en particular. Gracias, doctora. Tenemos dos preguntas más. Una que dice, ¿qué tan justificable es, en su opinión, combinar vacunas?
Pues ahorita, en realidad hay pocos estudios de combinación de vacunas. Hay uno que se hizo en España, de AstraZeneca con Pfizer, y la razón por la que se hizo fue que tuvieron un problema de entrega de lotes de AstraZeneca y entonces, digamos que hicieron el experimento así, de ponerles Pfizer y funciona bastante bien, ¿no? En realidad, combinar vacunas, pues tiene el problema que no sabemos si vaya, o sea, muy probablemente no pase nada. Sin embargo, como no se han hecho los estudios clínicos, no sabemos si pudiera haber un aumento, por ejemplo, en la probabilidad de eventos adversos con las vacunas, ¿no? No sabemos qué podría pasar. Yo creo que pues, la única manera como de plantear esta combinación de vacunas pues tendría que ser a través de un estudio clínico, ¿no? Para realmente evaluar si esto tiene un beneficio. ¿Es necesario tener un refuerzo de la vacuna de Pfizer? No parece, o sea, ahí hay ningún dato duro que lo diga, ¿no? O sea, me parece que y la OMS lo ha expresado de esa manera, que es algo que se ha dicho, que la propia compañía ha propuesto, ¿no? Se ha visto que hay una disminución en la protección contra enfermedad, ¿no? En general, pero las dos dosis protegen ya contra enfermedad grave y muerte, ¿no? Entonces, en realidad, no sabemos si una tercera dosis realmente ayudará a compensar esta pérdida de protección. Y yo creo que en un momento en el que tenemos una escasez de vacunas, en realidad no tiene sentido hacer esta vacunación cuando tenemos personas con 0 dosis, ¿no? Quizá la única excepción sería posiblemente individuos inmunocomprometidos, o que por alguna razón estuvieran en riesgo a pesar de tener la segunda vacuna. Pero yo creo que en estos momentos, yo pensaría que es más importante ponerle vacunas a las personas que tienen 0 dosis. Y de todos modos, muy probablemente todos vamos a necesitar un refuerzo con vacunas que ya tengan las secuencias de las variantes, ¿no? Entonces, más bien, creo yo que la idea sea esperar a que todos estemos vacunados con las dosis que nos tocan y luego ya empezar a pensar en poner dosis adicionales. Tenemos 3 preguntitas más, doctor, aprovechando Sí. su disponibilidad. Una dice, ¿en los niños puede haber una variante más frecuente que esté relacionada a mortalidad? Pues no hay muchos datos. Se ha hablado un poco de que Delta aumenta el número de casos en niños, pero ahí hay varios factores confusores, ¿no? Una de las cosas es que Delta es más transmisible, entonces va a haber más casos en todos los grupos de edad, incluyendo niños. Y la otra es que como sobre todo, ¿no? Los adultos mayores ya están protegidos, entonces, pues el número de casos que vamos a observar va a ser en jóvenes y en niños. Hay ahí algunos datos contradictorios, hay alguna información, ¿no? De hospitales que están reportando un mayor número de ingresos de niños, pero es posible que tenga que ver con el aumento en la transmisibilidad, ¿no? Que eso va a aumentar el número de casos en todos los grupos de edad. Doctora, las dos últimas, una más o menos relacionada a lo que acaba de comentar, ¿existe alguna variante del virus que pueda provocar más infecciones asintomáticas? Pues eso es muy difícil de medir, ¿no? Porque medir a los asintomáticos, a menos que esté uno haciendo un estudio de un brote o midiendo a los contactos, pues es como podemos saberlo, ¿no? En general, pues lo que no, lo que supondríamos es que la delta, de nuevo, al ser más transmisible, pues generará más casos y por lo tanto más asintomáticos. Finalmente, parecería, ¿no? Los datos que tenemos es que los
la presentación de la enfermedad, es decir, si es una enfermedad grave o leve o asintomática, tiene mucho que ver con el paciente, ¿no? Su sistema inmune, su estado de salud. Entonces, en ese caso yo pensaría que no, o sea, que finalmente va a haber más asintomáticos porque pues el delta es más transmisible. Y bueno, uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Que es más transmisible y que los asintomáticos, entonces, eso es parte de lo que a estos aumentos en las curvas epidémicas muy pronunciados. Gracias, doctora. Y la última pregunta es, dice, si tiene usted alguna actualización de si existe algún tipo de maniobra o de estudio clínico que esté enfocado en evaluar cómo mejorar la respuesta celular. Pues en general lo que se está haciendo es, bueno, lo que están haciendo los investigadores es evaluar, es hacer las pruebas de respuesta celular en individuos vacunados, ¿no? O sea, ver la proporción de, o sea, así como se hacen estas pruebas, ¿no? De ver la proporción de individuos que se seroconvierten en después de una vacunación, hacer las pruebas correspondientes, de ver las poblaciones de células TSD8 específicas contra el virus, ¿no? Y entonces estos se están haciendo realmente no como parte de un estudio clínico, sino como parte de la farmacovigilancia de vacunas en muchos lugares del mundo. Y una de las cosas que se está, no que se ha propuesto es, pues, no pensar en una evaluación de esta respuesta celular, ¿no? Como parte integral del hecho de la, no solo de la seroconversión, ¿no? La dificultad es que realmente es una metodología mucho más complicada, ¿no? La seroconversión, estamos hablando prácticamente de pruebas de ELISA y para hacer el screening de células CD8, pues se requiere pues una metodología más difícil, mucho más complicada y que no se puede hacer en cualquier laboratorio. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ya no hay más preguntas. A nombre de la asociación le queremos dar nuevamente las gracias por su disponibilidad y para su excelente charla, esperando contar en tiempos posteriores con la misma. A todos ustedes, socios, por su asistencia y comentarles que ya tenemos en nuestra página de la asociación, aparte de que tendremos la charla de la doctora, como están todas las que hemos tenido durante todo este año, ya el roster inicial del profesorado que nos acompañará para nuestro simposio internacional que se llevará a cabo durante la tercera semana del mes de octubre. Sin más por el momento, les agradezco mucho en nombre de la asociación. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación y hasta luego.